Corpus Hermeticum, Hermes Trimegistro. Continuación. El tratado 10 dice en el versículo 19: por el contrario, el alma impía permanece en el nivel de su naturaleza, castigándose a sí misma, buscando un nuevo cuerpo de tierra donde poder entrar, pero ha de ser un cuerpo humano, pues ningún otro cuerpo podría contener un alma humana, y el orden divino prohíbe que una alma humana caiga en el cuerpo de un animal sin razón. Ciertamente es una ley de Dios que el alma humana sea protegida de un ultraje tan grave. Esta es la enseñanza que se da en la teosofía sobre la reencarnación y no la creencia oriental de la reencarnación de un alma humana en un animal. Sin embargo, este tratado parece contradecirse en este punto, pues en el tratado 10 lee en el versículo 8: sin embargo, si el alma se ha entrado en un cuerpo de hombre, permanece en el vicio, no gusta en absoluto de la inmortalidad y no toma parte en el bien. Es llevada hacia atrás y recorre el sentido contrario, el camino que ha seguido el que conduce a los reptiles. Y esta es la sentencia de condena del alma viciosa. El vicio del alma es la ignorancia. La contradicción es evidente, sobre todo porque ambas afirmaciones aparecen en el mismo tratado. Puede deberse a un error de traducción, pues si la palabra alma fuese soplo vital o personalidad, podría afirmarse que la energía vital del que muere o la materia que constituye su yo inferior ya disgregada se degenere siendo de provecho para los reinos inferiores, pero de ninguna manera, como dice el autor más adelante en el tratado, puede un hombre reencarnar en un animal como castigo. Este error de traducción es bien posible considerando la tradición cristiana de los traductores, que solo reconoce la existencia del espíritu y el alma y muy a menudo los confunde el uno con el otro. Si por el alma se entiende lo que vivifica al cuerpo, es probable que la palabra soplo vital haya sido simplificada en alma. Sin embargo, para Hermes, el alma no es el soplo vital o la unión del espíritu con el cuerpo como enseñan los cristianos, sino la nefesh de los hebreos, o el cuerpo de deseos que se puede separar del soplo vital. Esto queda claro cuando Asclepio, sorprendido por la doctrina que acaba de recibir, le pregunta a Hermes: ¿pretendes que el intelecto se separa del alma y el alma del soplo cuando has dicho que el alma es el envoltorio del intelecto y el soplo de la envoltura del alma? Ante la cual Hermes contesta positivamente: no podemos incluir sin mencionar que las enseñanzas de Blavatsky y sobre todo su terminología de carácter oriental, por lo general en Pali o sánscrito, las lenguas sagradas de los budistas, el hecho antes mencionado que para
el tiempo del nacimiento de Cristo, ya había sacerdotes budistas en Egipto enseñando. Nos hace pensar en la posibilidad de que fueran ellos quienes trajeran esas enseñanzas de Oriente a Egipto. De todos modos, Hermes afirma haberlos recibido en una visión y no que la aprendió de ningún otro, sino de Poimandres, su inteligencia. Eliphas Levi, el famoso mago francés, afirmó que en todos los escritos que el libro de Hermes y Tod, como se le conoce en Egipto, era la verdadera fuente de conocimientos del ocultista. Su Biblia, por decirlo así, parece que se refería todo el tiempo a las cartas del tarot y no al corpus, pero como quiera que sea, el estudiante que lea el corpus estará leyendo el libro antiguo que conozco, que revele esta misma doctrina esotérica en Occidente. Le sigue filosofía oculta de Agripa y dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, y luego los libros de teosóficos. A Levi lo separa de Agripa unos 400 años, donde el ocultismo pareció olvidar lo referente a los 7 cuerpos y demás, y la gente se concentró en la magia de los grimorios y más tarde en el espiritismo, con ideas muy inexactas de lo que hacían o lo que veían. Se debió esto quizás a la Santa Inquisición, que hasta tiempos de Levi estuvo quemando y arrestando a todo lo que declaraba ideas diferentes a las de la Iglesia Católica. Lo que hoy es el Corpus Hermeticus es lo que la Iglesia no logró quemar de los libros de Hermes cuando quemó la biblioteca de Alejandría en Egipto y en los años posteriores. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos, como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres?, le dije. Yo soy Poimandres, respondió la mente del poder supremo. Sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender, que yo te enseñaré. Y habiéndolo dicho estas cosas, cambió de forma y en un instante el espacio entero se abrió ante mí y vi un panorama infinito y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. A poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda
que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor tan gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando salieron a la luz un nombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de la natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento a lo que parecía oírse. Entonces Poimandres me dijo: ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, me dijo. Yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es Hijo de Dios. Y entonces exclamé: entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo: entiende la luz y discierne estas cosas. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables, transformada en un cosmos infinito que con inmenso poder rodeaba y abrazaba al fuego, forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Estaba yo todavía atónito cuando me habló de nuevo y me dijo: ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandres, y yo le pregunté: ¿y dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él, a su vez: la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre, contemplado el bello cosmos, lo imitó cosmocreando para así, a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. La mente, el Dios que es a la vez macho y hembra y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores, dueños, contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. De inmediato el nombre de Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales
que consisten de solo materia. Entonces la mente creadora junto con el nombre envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando, pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran a partir de un principio indefinido hasta un término sin fin, que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores, ya que estaba el nombre con ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien llamó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que entregó la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación, y poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos, de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y, desgarrando el velo, mostró a la naturaleza inferior la bella figura de Dios. Y al ver la naturaleza, que la figura de Dios poseía una belleza inagotable, y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella, y al punto que lo quiso se realizó y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza, a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él y copularon juntos porque eran amantes. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, solo el hombre es doble: mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura, siendo andrógeno, de padre andrógeno, y no sometido al sueño, porque viene del que nunca duerme, sin embargo es vencido. Entonces le interrumpí: y ahora, oh mente mía, porque yo también amo al nombre. Y continuó Poimandres: este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre, provocó un prodigio prodigiosísimo. Como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los 7 de fuego y espíritu, de naturaleza, no sufriendo la espera. Parió enseguida 7 hombres
en correspondencia a la naturaleza de los 7 gobernadores andrógenos y erguidos hacia el cielo. Exclamé entonces: y ahora, oh Poimandres, ardo en un deseo inmenso y me muero por seguir oyéndote. No te apartes del tema. Cállate. Todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, me respondió Poimandres. Me quedaré callado, le contesté. Como te decía, la generación de estos 7 ocurrió de la siguiente manera: la tierra fue la hembra y el agua el ardiente macho, el fuego la naturaleza, y recibió el madurar, y del aire el espíritu, y produjo los cuerpos según la imagen del hombre. Así el hombre de vida y luz que era, vino a ser alma y mente. La vida se hizo alma y la luz mente, y todas las cosas del cosmos sensible permanecieron así hasta el fin de un cielo, hasta el comienzo de las especies. Escucha lo que viene ahora y que ardes en deseos de oír. Cumplido el ciclo por voluntad de Dios, se rompió el lazo que unía todas las cosas. En consecuencia, todos los seres vivos que hasta entonces eran andróginos fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron un lado machos y por otro hembras. Y enseguida el Dios dijo que palabra santa: creced en crecimiento y multiplicaos en muchedumbres, vosotras las criaturas todas y las cosas que han sido hechas, y que el que tiene intelecto se reconozca inmortal y sepa que la causa de la muerte es el amor, y que conozca todas las cosas. Y habiendo hablado así el Dios, la providencia por medio del destino y de la estructura produjo las uniones y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según sus especies, y él se reconoció a sí mismo, llegó al bien superelegido, pero el que se aficionó al cuerpo producto de un extravío de amor quedó extraviado en la tiniebla, padeciendo en los sentidos las cosas de la muerte. ¿Por qué cometen tan grande falta los ignorantes? Le dije, de tal manera que vienen a ser despojados de la inmortalidad. Parece que no has reflexionado mucho en lo que oíste, y sin embargo te dije que estuvieras atento. Estoy atento y recordando, y también te doy gracias. Dime pues si atendiste. ¿Por qué merecen la muerte los que están en la muerte? Porque la fuente original de nuestro cuerpo es la sombría tiniebla de donde procede la naturaleza húmeda, de la que se constituye en el cosmos sensible el cuerpo, del cual se abre la muerte. Bien lo entendiste, pero dime ahora, ¿por qué el que se entiende a sí mismo va hacia sí mismo, como dice la palabra de Dios? Porque el Padre de la totalidad de quien nació el hombre consiste de luz y vida. Has hablado muy bien. Luz y vida es Dios y Padre del que nació el hombre. Por consiguiente, cuando entiendas que estás hecho de vida y luz y que procedes de ellas, volverás de nuevo a la vida. Así me habló Poimandres. Háblame aún, le dije. ¿Cómo volveré yo a la vida, oh mente mía? Porque el Dios dice: el que tiene intelecto se reconoce a sí mismo. ¿Es que no todos los hombres tienen intelecto? Cállate, parlanchín.
Yo mismo, la mente, estoy al lado de los honestos y buenos, de los puros y compasivos, junto a los piadosos. Mi presencia los auxilia y pronto descubren todas las cosas y amorosamente apaciguan al Padre y le dan gracias con alabanzas y tiernos signos ceremoniales. Y antes de entregar el cuerpo a la justa muerte, llegan a detestar los sentidos, pues ya saben cuáles son sus obras. Más aún, yo, la mente, no consentiré que triunfen las obras del cuerpo y su violencia. Como guardián de las puertas impediré el ingreso de los actos malos y disolutos. Cortaré las fantasías. En cuanto a los insensatos, malos, perversos, envidiosos, arrogantes, asesinos e impíos, me quedaré lejos de ellos y daré paso al genio vengador, del que aplica al hombre la parte más viva del fuego y cae sobre él por los sentidos y lo fortalece aún más para que realice obras impías, de forma que le quepa en su suerte un castigo íntegro, que no deja de apetecer sin fin, de guerrear insaciable, y lo tortura y le aumenta el fuego hasta la máxima plenitud. Qué bien me has enseñado todas las cosas como yo quería, oh mente. Pero dime ahora, ¿cómo es el regreso hacia arriba? Primero me dijo Poimandres, al descomponerse el cuerpo material, lo entregas a la transformación y tu figura humana deja de manifestarse. Entregas al genio tu personalidad ya inactiva y los sentidos corporales se remontan a sus fuentes, en cuyas partes se transforman y de nuevo vuelven a confundirse con las energías. La agresividad y el deseo van a la naturaleza irracional. Y así, de ahora en más, el hombre comienza a subir por la estructura. En la primera esfera deja la energía de aumentar y de crecer. En la segunda, la industriosidad para el mal, dolo ya inactivo. En la tercera, el deseo, fraude ya inactivo. En la cuarta, la ostentación del mando ya sin ambición. En la quinta, la osadía profana y la presuntuosa temeridad. En la sexta, las ansias perversas de la riqueza ya sin actividad. Y en la séptima esfera, la tramposa mentira. Entonces, desnudo de las obras de la estructura, entra en la naturaleza ogdoádica, dueño de su propia fuerza, y canta himnos a los seres con los seres al Padre. Entonces todos los que presencian su llegada se regocijan con él, y ya igual sus compañeros alcanza a oír a las potencias superiores a la naturaleza ogdoádica, que con voz dulce y peregrina cantan himnos al Dios. Entonces, en buen orden, suben hacia el Padre y, entregados a las potencias y ellos mismos hechos potencias, se transforman en Dios, porque tal es el buen fin de todos los que poseen el conocimiento, divinizarse. ¿Qué esperas, pues, como heredero de todas estas cosas? ¿No te harás conductor de los dignos, de forma que por ti sean liberados por Dios? Habiendo dicho estas cosas ante mis ojos, Poimandres se mezcló con las potencias, y mientras yo daba gracias y dirigía mis alabanzas al Padre del todo, me dejó Poimandres
cargado de poder e instruido sobre la naturaleza y la visión divina del todo. Comencé a anunciar a los hombres la hermosura de la piedad y del conocimiento. Oh pueblos, vosotros hombres nacidos de la tierra, entregados a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia de Dios, volved a la sobriedad, suspended la borrachera, que estáis hechizados de un sueño irracional. Por los que habiéndome oído vinieron a mí y les dije: ¿qué pasa con vosotros, oh hombres nacidos de la tierra? ¿Os habéis entregado a la muerte cuando se os ha concedido el poder de la inmortalidad? Reflexionad vosotros que hacéis camino con el horror y habéis llegado a convivir con la ignorancia. Alejaos de la luz tenebrosa y abandonando la ruina, compartid la inmortalidad. Entonces unos se marcharon después de chancearse a mis costas, estando como estaban entregados al sendero de la muerte. Pero otros me pedían que los instruyera alojándose a mis pies. Pero hice que se levantaran y puesto en conductor de la raza, enseñaba la palabra como de qué manera serían liberados, y sembraba en ellos las palabras de la sabiduría y los alimentaba con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse por completo, los llamé a dar gracias a Dios, y cumplida la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su lecho. Por mi parte, grabé en mi alma los beneficios que me hiciera Poimandres, y lleno de plenitud que había deseado, me sentí colmado de alegría, porque el sueño del cuerpo se había transformado en vigilia del alma, la ceguera de la vista en visión auténtica, el silencio en preñez del bien y la palabra en divulgación de bienes. Cosas que realmente ocurrieron porque acepté recibir de mi mente, es decir, de Poimandres, el nombre del poder supremo. Llegué a ser soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, ofrezco este elogio al Padre Dios. Santo es el Dios y Padre de la totalidad. Santo es el Dios cuya voluntad se cumple en sus propias potencias. Santo es el Dios que quiso que conocieran y que es conocido por los suyos. Eres santo tú, fundador de todas las criaturas por el nombre. Eres santo tú, cuya imagen la entera naturaleza ofrece. Eres santo tú, de quien la naturaleza no pudo reproducir la forma. Eres santo, poderosísimo más que todas las potencias. Eres santo, superior a cualquier excelencia. Eres santo, mejor que todas las alabanzas. Recibe las puras ofrendas racionales del alma y del corazón, tendidos hacia ti, inefable, impronunciable, tú que solo puedes ser nombrado por el silencio. Te suplico que decaiga el conocimiento que corresponde a nuestra naturaleza humana. Acuérdame lo que te pido y lléname de fortaleza, y con esta gracia iluminaré a los de mi raza que están en la ignorancia, a mis hermanos, tus hijos. Sí, acepto y soy testigo. Voy a vida y luz. Bendito seas, Padre. Tu nombre quiere colaborar
en tu obra santificadora, puesto que le concediste todos los poderes. Tratado 2 de Hermes Atad, discurso universal, tratado perdido. Todo lo que se mueve, oh Asclepio, no es verdad que se mueve en algo y es movido por algo, más bien sí. Y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él. Necesario, sí. Y el motor, o sea, lo que lo mueve, es más fuerte que lo movido, más fuerte, claro. Y no es necesario que sea la naturaleza opuesta a aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo, absolutamente sí. Y este universo no es más grande que cualquier cuerpo, de acuerdo, y es pleno y compacto porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos, o más bien de todos los cuerpos que existen. Así es, el universo es un cuerpo, sí, y se mueve, más bien que sí. ¿Y de qué tamaño ha de ser el lugar donde se mueve y de qué naturaleza? No ha de ser mucho más grande a fin de que puede contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y se detenga. Debe ser algo inmensísimo, oh Trimegisto. ¿Y cuál será la naturaleza? La opuesta, ¿no es así, Asclepio? Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporal, de acuerdo. El lugar, pues, será incorporal, pero lo incorporal o es algo divino o es el Dios por algo divino. No quiero decir aquí algo que haya pasado por la generación, sino algo nunca engendrado. Y si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser, pero si ponemos el Dios, será trascendental al ser. Y además será inteligible de la siguiente manera. El Dios es lo primero que nosotros entendemos, bien que no sea en sí mismo, pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto de pensamiento. En el Dios el pensamiento coincide con lo pensado, pero en nosotros no es así. Por eso solo pensamos en Él, pero no lo alcanzamos en sí mismo. Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto a un Dios, sino en cuanto lo pensamos como lugar. Pero si lo pensamos como un Dios, no lo pensamos como un lugar, sino como la energía capaz de contener al todo. Todo lo que se mueve no lo hace en algo que se mueve, sino en lo que está quieto. Y también lo que mueve está quieto porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve. Pero entonces, oh Trimegisto, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? Porque se dice que las esferas de las estrellas errantes son movidas por las esferas de las estrellas fijas. No se trata allí, oh Asclepio,
de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto. No se mueven en forma similar, sino en forma contraria. Y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos. En consecuencia, la resistencia de este punto es quietud. Por tanto, las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas, y no es posible de otra manera, porque ¿acaso las dos osas que tú ves que giran siempre en torno de un mismo punto y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas? Se mueven, oh Trimegisto. ¿Y con qué movimiento, oh Asclepio? Girando alrededor del mismo punto. Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente, alrededor de un punto excluye. De allí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo, permaneciendo estacionario por la contrariedad del movimiento. Te daré un ejemplo de la tierra palpable a simple vista. Observa cómo nadan los animales mortales, por ejemplo el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de pies y manos, el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente. Este ejemplo es muy claro, Trimegisto. Todo movimiento pues se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues, el movimiento del mundo y de todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior hacia afuera, es decir, por los elementos inteligibles, sea que se trate del alma, del espíritu o del elemento incorporal, porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo, ni siquiera animado. ¿Qué dices, Trimegisto? ¿No son cuerpos los que mueven los maderos, las piedras y todas las demás cosas inanimadas? De ninguna manera, Asclepio. Lo que está dentro del cuerpo motor es lo inanimado. El cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta ni al transportado. Por donde lo inanimado no mueve a lo animado. Mira entonces cuán sobrecargada está el alma, que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente que lo que se mueve en otra cosa y es movido por otra cosa. Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve, oh Trimegisto. Corrígete, Asclepio. No es vacío ninguno de los seres que existen en razón misma de su realidad, pues lo que es no podría ser lo que es si no estuviera lleno de realidad. Lo real, pues, nunca puede llegar a ser vacío, pero no hay cosas vacías, oh Trimegisto, como una jarra, un frasco, un tonel y otras cosas semejantes. ¡Ay, qué error terrible, Asclepio! Creer que está vacío lo que está totalmente lleno y repleto. ¿Qué dices, Trimegisto? ¿No es un cuerpo el aire? Lo es. Y este cuerpo
no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos? ¿O acaso los cuerpos no están compuestos por los 4 elementos? Todas las cosas que tú llamas vacías están llenas de aire. Sí, de aire, también lo están de los 4 elementos. Y allí llegamos a lo contrario de lo que tú decías, que las cosas que tú llamas llenas todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no dejan lugar al aire. Las cosas que tú llamas vacías deberían llamarse huecas, no vacías. Llenas están de aire y espíritu. Lo que tú dices es innegable, Trimegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo, que es incorporal, Asclepio? Pero lo incorporal, ¿qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. Pero entonces el Dios, ¿qué es? El que no es ninguna de estas cosas y además es la causa del ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular. Porque no dejó ningún espacio al no ser y todas las cosas provienen de los seres que existen y no de los que no existen, porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia ni para llegar a ser nada. Y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. ¿Qué quieres decir con nunca dejar de ser? El Dios es inteligencia. Si no la causa, el Dios no es inteligencia, sino la causa de que la inteligencia exista. No es espíritu, sino causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino de la existencia de la luz, por donde el Dios debe ser venerado con esos 2 nombres que solo Él le pertenecen y a ningún otro, porque ninguno de los demás que se llamen dioses, ni ninguno de los hombres, ni demonio alguno puede de manera alguna ser el bien, sino solo el Dios, que solo es el bien y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del bien. Cuerpo son y alma, y no tienen lugar que pueda contener el bien. Tan grande es la grandeza del bien como la realidad de todos los seres corporales e incorporales, sensibles e inteligibles. He aquí el bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío. Ni des al Dios ningún otro nombre, sino el único del bien. Lo contrario también es impío. Ciertamente todos pronuncian el nombre del bien, pero todos saben lo que es. Por eso tampoco, ciertamente todos pronuncian el nombre del bien, pero no todos saben lo que es. Por eso tampoco saben lo que es el Dios, pero
Por ignorancia llaman buenos a los dioses y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos ni pueden jamás llegar a serlo. El bien es lo que nunca se puede quitar al Dios y es inseparable de él, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de Dios, pero el Dios es el bien, no porque así se lo honre, sino por naturaleza, pues una es la naturaleza del Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden las demás, porque el bien es el dador de todo y el que nada recibe, y el Dios todo lo da y nada recibe. Por tanto, el Dios es el bien y el bien es el Dios. El otro nombre de Dios es el Padre. Ahora, a causa de que creó todas las cosas, el Padre es el que crea. Así, la gente sensata considera a la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos, y justamente un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo. El alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene la naturaleza del varón ni de la mujer, lo que es execrable a los ojos del sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas. Tratado tercero, discurso sagrado de Hermes. Gloria de todas las cosas es el Dios y su ser divino y su naturaleza divina. Principio de todos los entes es el Dios, y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia, sabiduría que muestra lo de todas las cosas, y cada una son. Principio es lo divino y es naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación. Había pues en el abismo una tiniebla inconmensurable, y un agua y un espíritu sutil inteligente. El poder divino los mantenía en el caos. Emergió entonces la luz pura que condensó a los elementos bajo la arena, extrayéndolos de la substancia húmeda. Y todos los dioses se separaron de la naturaleza plena de semillas. Cuando todas las cosas eran indefinidas y no formadas, las lluvias se separaron hacia arriba, las pesadas reposaron sobre el fondo y la de arena húmeda, y por la acción del fuego todas y cada una de las cosas se iban definiendo y quedaban suspendidas a fin de que el Espíritu las condujera. El cielo se dejó ver en 7 círculos y se mostraron los dioses en forma de astros con todas sus constelaciones, y la estructura quedó organizada con los dioses que había en ella, y el orbe en su periferia giró en redondo en el aire, conducido
en su curso circular por el Espíritu Divino. Cada dios pues realizó lo que era de su competencia con su propio poder, y así nacieron las bestias cuadrúpedas y las que reptan, los animales del agua, las aves y toda semilla que germina, y los tiernos brotes de todas las flores, pues contenían en sí la razón seminal del germen que renace. Y las generaciones de los hombres, para que conozcan las obras divinas y den testimonio de la naturaleza proveedora de energía, para que la muchedumbre humana tome conocimiento de las cosas buenas y domine sobre todas las cosas bajo el cielo, para que crezcan en crecimiento y se multipliquen en multitudes y se obren los portentos de los que toda alma en carne es capaz, y por el curso de los dioses cíclicos, para que se investigue en el cielo, y por el curso de los dioses celestes las obras de los dioses y las obras de la energía de la naturaleza, a fin de que descubran las señales de los bienes y conozcan el poder divino, y que los agitados individuos sepan lo bueno y lo malo, y descubran el hermoso arte de fabricar cosas buenas. Y comienza entonces para ellos el vivir y el sutilizar según el destino que les fuera asignado por los dioses cíclicos, y el disolverse en lo que quedará después de dejar en la tierra grandes obras en recuerdo de su industria, obras que se consuman, sí, en el fluir del tiempo, como todo ser de carne animada y de semilla que da fruto, y como toda obra de arte. Pero lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la necesidad de renacer, y por causa del retorno cíclico de la naturaleza, que está regido por un número, porque lo divino es el conjunto cósmico total renovado por la naturaleza, porque la misma naturaleza reposa en lo divino. Tratado cuarto de Hermes Atad, la crátea o la mónada. Dado que el Creador hizo el mundo todo con las manos, dado que el Creador hizo el mundo todo no con las manos, sino por palabras, así pues piénsalo presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, uno único, como habiendo por propia voluntad creado los seres, porque de verdad son ellos su cuerpo intangible, invisible, inconmensurable, más allá de la dimensión, incomparable con cualquier otro cuerpo, porque no es fuego, ni agua, ni aire, ni espíritu, sino todas las cosas a partir de él. Ahora pues, siendo bueno no solo para así quiso ofrecerse este cuerpo y embellecer la tierra, antes bien envió aquí abajo al hombre como ornamento de este cuerpo divino, ser vivo mortal, ornamento del ser vivo inmortal. Y si bien el universo aventaja a los seres vivos en que vive eternamente, el hombre a su vez le aventaja por la razón y por la inteligencia. Contemplador de la obra de Dios vino a ver pues el hombre, y se admiró y aprendió a conocer al Creador. De la razón, oh Tat,
El Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia, y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. ¿Y por qué pues, oh Padre, el Dios no ha dado a todos inteligencia? Porque, hijito mío, quiso ponerla entre las almas como premio del combate. ¿Y dónde la puso? Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo y le mandó proclamar el corazón de los hombres lo siguiente: báñate en este mar de la inteligencia, tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que te envió, tú que sabes para qué has nacido. Por consiguiente, todo cuanto aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio, todos los que se negaron al mensaje, estos tales son los racionales, los que no se procuraron la inteligencia, los que ignoran por qué nacieron y de quién provienen. Las sensaciones de estos hombres son semejantes a los de los animales irracionales, y como su temperamento es pasión y cólera, son incapaces de admirar las cosas dignas de ver. Antes se dedican a los placeres y a los apetitos corporales y piensan que para eso han nacido los hombres. Por el contrario, los que se hicieron partícipes del don de Dios, oh Tad, estos, por comparación de conductas, son inmortales en oposición a aquellos mortales. Abarcan en su propia inteligencia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, y todo lo que se puede encontrar más allá del cielo. Tanto han elevado a sí mismos que vieron el bien y viéndolo consideraron la vida de aquí abajo como un simple pasatiempo, y menospreciando todas las cosas corporales e incorporales, se apresuran hacia el uno y único. Esta es, oh Tad, toda la ciencia de la inteligencia, abundancia de las cosas divinas y comprensión de Dios, pues el mar del que hablamos es divino. Oh Padre, yo también quiero bañarme en él. Pero si primero no odias al cuerpo, oh hijito, no te puedes bien amar. Amándote tendrás la inteligencia y poseyéndola participarás también de la ciencia. Pero Padre, ¿qué dices? Que es imposible, hijito, adherirse a ambas cosas, a las mortales y a las divinas, porque como hay dos clases de seres, unos corpóreos y otros incorpóreos, en los que reside lo perecedero y lo divino. Al que quiera elegir, no le queda sino optar por uno u otro, porque es imposible hacerlo por los dos, y no quedando sino que elegir el desechar el uno manifiesta la energía del otro. Ahora bien, el hecho de elegir lo mejor no solo deifica al hombre que ha optado por la hermosura, sino que además testifica de su religiosidad. En cambio, al escoger lo peor, el hombre se autodestruye, y aunque sea en sí una falta contra el Dios,
hay una cosa cierta, y es que dejándose arrastrar por la sensibilidad física, se pasea por el mundo a como esos a agrupaciones que avanzan en medio de las manifestaciones y que sin hacer nada útil lo dejan de molestar a los demás. Estando así las cosas, oh Tad, hemos gozado y siempre gozaremos de las cosas que vienen del Dios, pero de las cosas que resultan de nosotros, que tengan sus consecuencias. La causa de nuestros males no es el Dios, sino nosotros mismos, porque las preferimos a los bienes. Ves pues, hijito mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar y cuántos coros de genios y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros, a fin de que nos apresuremos hacia el uno y único, porque inagotable es el bien, ilimitado e interminable, porque tampoco tiene un comienzo, bien que para nosotros parece comenzar cuando empezamos a conocerlo. El conocimiento bien no es causa de un principio, pero el empezar a conocerlo nos sugiere que recién comienza. Tomémonos de su comienzo y caminémoslo entero a prisa, porque es un camino lleno de obstáculos el de abandonar lo acostumbrado y lo presente para regresar a lo antiguo y original. Lo que vemos nos complace y desconfiamos de lo que no vemos, pues lo pernicioso es lo más conspicuo. El bien, en cambio, es invisible a los ojos, porque no tiene aspecto ni nada que lo pueda representar, y en consecuencia solo se parece a sí mismo y es distinto de todo lo demás. Es imposible que lo corpóreo pueda representar lo incorpóreo. Esta es la diferencia entre lo semejante y lo distinto, y lo que le falta a lo distinto para llegar a lo semejante. Laguna del texto. Por consiguiente, la unidad, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Siendo la unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra a todos los números y no es engendrada por ninguno de ellos. En efecto, todo lo que ha sido engendrado es imperfecto y divisible, capaz de crecer y disminuir, pero nada parecido ocurre con lo perfecto. Lo que aumenta, aumenta gracias a la unidad, pues está condenado por la propia debilidad a no poder prescindir de la unidad. Esta es, pues, oh Tad, la imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme, hijito, encontrarás el camino hacia las cosas superiores. Digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. La contemplación tiene una virtud propia. Se apodera de los que han contemplado una vez y se los atrae así.
como el imán atrae al hierro. Continuaremos con el tratado quinto de Hermes a su hijo Tat. Hagamos hasta aquí una pausa.